Hola, bienvenidos una vez más a un podcast. Mi nombre es Consuelo Sáenz, les doy la más cordial bienvenida, me da muchísimo gusto que me acompañen. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una noticia, ahora que me parece demasiado oportuno que por fin le han dado luz verde. Esta decisión se tomó hace 2 años, el 31 de julio de 2019, pero hasta hace apenas el fin de semana que se dio luz verde para que una calle y un parque en Zaragoza, España, le fuera removido el nombre del guerrillero Ernesto Che Guevara. Esta decisión, les repito, se tomó hace 2 años y bueno, me parece demasiado oportuno por todo el grito de libertad que está el pueblo cubano en estos momentos lanzando como una llamada de auxilio al mundo entero. Entonces, por fin se da luz verde para que de poco a poquito estas figuras comunistas, estas figuras socialistas que han traído más desgracia al mundo, poco a poco se dé luz verde para que se vayan removiendo a estos personajes de la esfera pública, de la historia. Es imposible y no estoy de acuerdo que se remuevan porque estoy consciente de que la historia debe de permanecer con esos nombres para que sepamos identificar dónde están los enemigos, cuál es su perfil, cuál es su orientación. Y bueno, es importante no olvidar nuestra historia, pero ahora quiero compartirles esta noticia que salió en el portal NTN24, donde dicen: quitan el nombre Che Guevara a calle y parque en Zaragoza, España. La propuesta fue aprobada el 31 de julio de 2019. El Ayuntamiento de Zaragoza, en España, borró al guerrillero Ernesto Che Guevara de su ciudad, en donde se le dedicaba una calle y un parque con su nombre. Aunque ya han pasado 2 años desde que la medida fue aprobada por impulso de Jorge Alcón, del Partido Popular, hasta este viernes fue ratificada por el Ayuntamiento. Julio Calvo, portavoz municipal de Vox en Zaragoza, reveló cuál fue la motivación para tomar la decisión. Él dice: era un psicópata que dirigió un campo de concentración. No es ético que un personaje así dé nombre a un espacio público, enfatizó. La calle, bautizada en 1988 como Comandante Ernesto Che Guevara, se conocerá ahora como Calle Ana María Suárez López. Es el nombre de una víctima del terrorismo yihadista asesinada en Cambrils, Tarragona, en agosto de 2017. Por otra parte, el parque del Che Guevara recibirá el nombre de la deportista Teresa Perales Fernández, nadadora paraolímpica. Pero bueno, ¿por qué tanto odio o encono a la figura de Ernesto Che Guevara cuando hay tantas personas, o al menos los medios oficiales de comunicación nos quieren hacer ver que fue una figura admirada porque hizo mucho por la clase oprimida, por los obreros, por los trabajadores? ¿Quién fue en realidad Ernesto Che Guevara? Me dediqué a buscarles algo actualizado y corto, porque, como les repito, no me gusta hacer un podcast demasiado largo. Encontré un artículo de hace 3 años que creo que les puede interesar. Lo encontré en Libertad Digital. Está escrito por el periodista Daniel Rodríguez Herrera y se llama Che Guevara, la fría máquina de matar que odiaba a negros y homosexuales. Y dice: pero ¿quién fue realmente el Che? ¿Un icono de rebeldía o un psicópata? Parece razonable pensar que la mejor manera de responder a esta pregunta es leer atentamente lo que el mismo Che dijo y escribió, y luego sacaremos conclusiones.
Podemos empezar, por ejemplo, con su diario de viaje, ese que quedaría tan romántico como falsamente retratado en la hagiográfica película Diarios de motocicleta. Dicho diario incluía pasajes tan racistas que por alguna extraña razón no entraron en la película. Él escribió: "Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro indolente y soñador", repito, estas son palabras de Ernesto Che Guevara escritas en su diario, "se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en emborracharse. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. Su racismo y el de otros revolucionarios", continuó el periodista de la nota, "su racismo y el de otros revolucionarios castristas quedó reflejado en la continua discriminación que han sufrido los negros bajo el régimen comunista cubano. Y no solo, también organizó la construcción del campo de trabajos forzados de Guanacabibes, destinado originalmente a homosexuales y cuyo lema, inspirado en el de Auschwitz, rezaba: el trabajo los hará hombres, tal y como se relata en el documental Conducta Impropia. Pero eso vendría más tarde. Así describía el Che Guevara su primer asesinato en la época de la guerrilla. Pongan atención. Acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola calibre 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato. Al proceder a requisarle las pertenencias, no podía sacarle el reloj amarrado con una cadena al cinturón. Entonces él me dijo con una voz sin temblar, muy lejos del miedo: "Arráncala, chico, total". Eso hice y sus pertenencias pasaron a mi poder. Refiriéndose a ese primer asesinato, el Che le escribió a su padre en una carta: "Tengo que confesarte, papá, que en este momento descubrí que realmente me gusta matar". Todo aquel que quiera ir más allá de la foto de Korda, es la fotografía que ilustra este podcast, sabe que lo primero que hizo Guevara después de hacerse con el poder fue dirigir una prisión. En una comparecencia por el canal 6 de la televisión, en febrero de 1959, el Che declaraba que en la cabaña todos los fusilamientos se hacen por órdenes expresas mías. Fueron varios centenares de fusilamientos en juicios sumarios que se llevaron a cabo, por supuesto, sin garantía de ningún tipo para los condenados, lo que los convierte en asesinatos puros y duros. En aquellos días le dijo a José Pardo Llada, que lo consignó en su libro Fidel y el Che, que para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es necesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución, y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro. Cierro comillas. Por cierto, que en ese mismo libro, Fidel y el Che, se consigna una frase del mismo Che sobre la libertad de prensa. Él dice: "Hay que acabar con todos los periódicos, pues no se puede hacer una revolución con libertad de prensa. Los periódicos son instrumentos de la oligarquía". "Soy el mismo solitario que era", continúa, "buscando mi camino sin ayuda personal, pero tengo el sentido del deber histórico. No tengo casa, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos. Mis amigos son mis amigos mientras piensen políticamente como yo". Cierro comillas. Habrá quien piense que, bueno,
que sí era un criminal y posiblemente un psicópata, pero al menos luchó por los derechos de los trabajadores y por eso se merece un reconocimiento. No obstante, cuando ya era ministro de Industria, en una alocución televisiva, el 26 de junio de 1961 dijo: "Los trabajadores cubanos tienen que irse acostumbrando a vivir en un régimen de colectivismo y de ninguna manera pueden ir a la huelga". Tras la crisis de los misiles, Sam Russell, del periódico socialista londinense Daily Worker, recogió las siguientes declaraciones en las que lamenta no haber tenido la oportunidad de desatar una guerra nuclear. Y dice: "Si los cohetes hubiesen permanecido, los hubiésemos utilizado contra el mismo corazón de los Estados Unidos, incluyendo a Nueva York. Nunca debemos establecer la coexistencia pacífica. En esta lucha a muerte entre dos sistemas tenemos que ganar la victoria final. Debemos andar el sendero de la liberación, incluso si cuesta millones de víctimas atómicas". Para el 11 de diciembre de 1964, durante su segunda intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Che dijo: "Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte". El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, ese que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. En el primer aniversario de su muerte, el 9 de octubre de 1968, la revista Verde Olivo, que había ayudado a crear, publicó estas edificantes palabras. Escuchen: "El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrá de recorrer ríos de sangre. Y debe continuarse la ruta de la liberación, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas". Esas son las palabras de Ernesto Che Guevara, y el artículo concluye diciendo: "Este es el personaje que ha idealizado la izquierda durante las últimas décadas, el que sigue poblando las camisetas de medio mundo, al que Izquierda Unida sigue rindiendo homenaje una y otra vez". Y bueno, así concluyo la nota. Como siempre, voy a poner en la caja de comentarios, en la caja de información voy a poner los links para quien quiera ir a corroborar y ver la fuente de donde tomo estas dos noticias. Y bueno, mientras el pueblo cubano sigue luchando por su libertad, nosotros aquí, los países con un poco más de libertad, pues debemos de unirnos a la causa y no apoyar al comunismo, al socialismo, a todas estas ideologías de muerte, porque ejemplos claros tenemos en la historia y pues ahora ya no hay excusa. Hay bastantes lugares que podemos consultar, donde podemos buscar y corroborar información de los hechos. Y bueno, me dio mucho gusto que me acompañaran una vez más a una edición de podcast. Pueden dejar sus comentarios, alguna reacción, eso a mí me ayuda mucho. Les doy las gracias, los espero en otra edición y que Dios los bendiga. Hasta luego.